buscar las claves de lo que está ocurriendo. Y nadie más indicado para hacerlo que un embajador venezolano de prestigio, intelectualmente muy bien formado, con una vasta experiencia diplomática, como es Roy Chatterton. Bienvenido, Roy. Gracias, José Vicente. Mira, ¿cómo defines tú la diplomacia? Eres diplomático, ¿no? Sí. No me ocupo de pensar en su definición, pero a mi mente viene de inmediato algo del cinismo inglés, que quizás me haya quedado un poquitico en los genes, por mi padre. Pero es algo así como el arte de mentarle la madre a un adversario y que éste se vea obligado a darle las gracias a uno. ¿Cómo encajas tú en ese oficio? Yo diría, tendría que decir lo que no soy en primer lugar, porque no parecería diplomático. Yo no soy peleón, pero soy guerrero. Y encajo porque esa es una oportunidad, un espacio para dar batallas por el país. Y algunas afortunadamente que han salido bien a lo largo del camino que a uno le ha tocado recorrer. ¿Cuáles destaca más? Un diplomático no debe vanagloriarse de sus supuestas victorias. Esa es una de las condiciones para ser diplomáticos. Uno debe ser muy discreto en el manejo de sus triunfos, o inclusive de los triunfos de su país. ¿Tú te consideras un hombre discreto? Cuando es necesario, sí. Pero también puedo disparar desde la cintura. Yo escuché con mucha atención el discurso tuyo de despedida en La Vega, que por cierto, me pareció insólito, porque todos los aplaudían de pie. Y no me pareciste un hombre discreto. La OEA es un caso raro pero se trata especialmente de Venezuela. Nosotros somos tan agredidos, tan cercados y progresivamente más todavía, que entonces adquirimos una libertad que no tienen otros. Como algunos se meten con nosotros, se meten en nuestros asuntos internos de una manera descarada, abusiva, antidiplomática, entonces uno tiene la libertad inmensa para decirle al otro lo que uno piensa de él o de ella. Es una indiscreción inducida. Tú asumes la condición de diplomático, ¿no? Sí, definitivamente, sí. ¿Qué ha cambiado en el oficio? Yo creo que algo parecido a lo que acabo de decir. El lenguaje es menos nebuloso. Se está haciendo cada vez más explícita la natural condición política de la diplomacia. Los villanos son cada vez más indiscretos, ya no simulan tanto como en el pasado. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que está pasando con nuestro país, que un jefe militar puede en nombre de su país, por lo tanto, ejerciendo actitud diplomática, amenazar con invadir a otro país, así sea un bluff, pero eso no hay que darlo por seguro que así sea, ya está habiendo un nuevo tipo de diplomacia. Ya no es diplomacia de cañoneras. ¿Te refieres a Estados Unidos? Sí, es el principal factor de agresión. Jefe del Comando Sur. El Comando Sur, que ha sido muy curioso. Pentágono, ¿no? Y el Pentágono también con otro general. Todos y también el Departamento de Estado, porque ellos pretenden tener diferentes voceros, pero eso les funciona. Pueden entrar en contradicciones, entonces la contradicción o la agresión de uno puede ser neutralizada con la declaración de otro que atempera los nervios de las declaraciones, pero todo eso es coordinado, concertado. ¿Puede significar eso, Roy, que se está militarizando la política exterior de los Estados Unidos o pentagonizando? Yo creo que siempre se ha presentado como una política militarizada. Lo que pasa es que ahora luce más militarista, pero si uno ve la historia de los Estados Unidos, desde 1846, cuando en una guerra se cogieron la mitad de México, entiende uno que... Diplomáticamente. No, en una guerra. Guerra, por cierto, eso prácticamente no se sabe, a la cual se opuso
Rotundamente un joven diplomático, un joven y promisor político, miembro de la Cámara de Representantes llamado Abraham Lincoln. Pero se apropiaron de la mitad de México y se han apropiado de la mitad del mundo, en algunos casos formalmente, en otros casos indirectamente a través de su influencia perversa, diría yo. Tú estuviste 7 años de jefe de la delegación Sí. de Venezuela ante la OEA. ¿Qué experiencia tienes? ¿O qué experiencia te dejó? Prefiero responder la pregunta primera, ¿qué experiencia tengo? La experiencia es de una OEA diferente y posiblemente peor. Y lo que estoy diciendo es contradictorio con algún tipo de realidad que estamos viviendo, porque nunca antes ha habido tantos gobiernos progresistas o moderados dentro de la OEA como ahora. Pero en el pasado los moderados, porque no había progresistas, tenían una capacidad, y la OEA aún fingiendo, tenía una capacidad de rechazo a las dictaduras militares. Pero hoy en día, los que representan intereses dictatoriales que no necesariamente han de ser militares, tienen una política de aquiescencia, moderación, inclusive de complicidad con los grandes desestabilizadores. Entonces, por eso ve uno algo asombroso. Antes los cómplices de las dictaduras entraban por la puerta trasera de la OEA, independiente de que la OEA de pronto convalidara la invasión de Santo Domingo o 1000 otras acciones intervencionistas de los Estados Unidos. Pero hoy vemos, por ejemplo, a los golpistas venezolanos, uno tras otro, ser recibidos, atendidos y colocados en igualdad de condiciones junto a los estados soberanos, representantes cada uno a su manera de la voluntad popular de sus países. ¿A qué atribuye el fenómeno? Esa metamorfosis. Bueno, hay una degradación. Yo creo que ahí está la huella de Chávez también. Chávez ha contribuido a desenmascarar a los villanos, a los bandidos, como querramos llamarlos en un lenguaje diplomáticamente poco usual. Entonces, la derecha, que fue arrinconada en algún momento por el avance de las fuerzas progresistas, hay que pensar ayer, es un acto de heroísmo diplomático, la muerte del ALCA. Inconcebible que a un presidente de los Estados Unidos, en su propia cara, se le haya hecho saber que era el jefe de los patoteros, como hizo Kirchner, y que Chávez en un acto en la ciudad del Plata haya mandado en ese lenguaje directo que él utilizaba al ALCA, al carajo, en un formidable juego de palabras que aún perdura. Pero sigue siendo igual o peor el organismo. Porque se ha dicho mucho y nosotros hemos dicho que eso está liquidado. Pero parece que goza de buena salud. Tiene oxígeno suficiente, ese oxígeno lo provee los Estados Unidos, Canadá, que es el nuevo villano en el vecindario. Perdona que repita tanto la palabra villano, pero es que está muy presente porque además son muy musculosos. El mismo zorro, el gallinero. Exactamente, lo que pasa es que en este gallinero han aparecido un montón de gallos que cantan bien temprano por la madrugada cuando sale el sol y que hacen su aporte de luz a los espacios que eran oscuros en nuestro continente. Otro tema. Tú estás muy próximo al proceso de paz que se gesta en este momento en La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC. Estás metido de lleno en ese proceso. Eres un actor privilegiado, ¿no? ¿Cuál es el perfil de ese diálogo? ¿Y qué posibilidades próximas tiene de concretarse la paz? Sí, las cosas que han ocurrido a lo largo de los últimos 3 años hacen ver que hay posibilidades de llegar a la paz. Eso no es fácil. La historia de Colombia está sembrada
de contradicciones en esa materia, de reconciliaciones rotas o traicionadas, pero nunca se había avanzado tanto como esto. Y por eso nuestro compromiso, el presidente Chávez, y en esto ha sido seguido por el presidente Maduro, tenía muy clara la importancia de Colombia en nuestra historia. Hay una Colombia bolivariana que ha permanecido oculta durante muchos años de santanderismo. Pero ahora cuando la clase dirigente colombiana, la clase dirigente institucional, bajo el presidente Santos se decide a correr a algunos riesgos, porque para ellos es riesgoso, permitir la incorporación de la FARC a la vida política normal y a la resurrección de un poderoso movimiento de izquierda social. Bueno, eso tiene su valor político. Nosotros nos sentimos muy comprometidos, aún al riesgo. Nuestro compromiso es tan estrecho con Colombia, nuestro compromiso es tan noble en el nivel oficial, que a veces corremos el riesgo de parecer pendejos. Sí. Sí. Así tajante. Tajante, pero seguimos adelante. El compromiso es muy grande, porque el compromiso es con Colombia y también con nuestro país. Eso que dijo muchas veces el presidente Chávez y lo repite con gran insistencia el presidente Maduro, la paz en Colombia es la paz en Venezuela, es una gran verdad, y es la paz en el continente. Es un anacronismo la guerra en Colombia, son más de 60 años. No es a partir de Marulandia, desde 10 años antes de Marulandia ya había violencia en Colombia, a partir del desangramiento de ese noble país con el asesinato de Gaitán, en un país que tiene tradición de magnicidios. Pero uno a distancia percibe como un incremento del antivenezolanismo en la clase dirigente colombiana. Absolutamente. Y yo podría nombrar televisoras, pero voy a nombrar familias. Santo Domingo, olvidé el de las papeleras, Ardila Lule, y una tercera familia, los dueños, porque ellos son de hecho los responsables. La siembra de odio contra Venezuela en Colombia es diaria. Ahora, buena parte del país resiste esa siembra de odio, no se ha dejado. Sarmiento es el nombre de la otra familia. Esos son grandes responsables porque son los dueños de periodistas, no los jefes, son los dueños de periodistas. Y los periodistas, especialmente en las televisoras y en algunos diarios tradicionales, todos los días siembran veneno en contra de Venezuela. Tanto es así que uno de estos días vamos a parecer como más violentos que Colombia, a fuerza de crear una imagen negativa de nuestro país. Eso hay que resistirlo. ¿Qué puede significar para Venezuela en el futuro que un ejército poderoso como es el ejército colombiano, más de 500.000 hombres, muy bien equipado, con armamento muy sofisticado y con una experiencia de combate muy grande, más de 50 años, quede en una especie de limbo porque se acabó la guerra interna? Pronóstico. Bueno, tendrán que buscar empleo. Habrá reducción de efectivos militares. Hay que tener mucho cuidado sobre el surgimiento de nuevas fuentes de empleo en la paz y en la institucionalización de esa paz y de la democracia en Colombia. Esas son cosas que hay que estudiar. Y no puede crear nuevos objetivos. No tengo razones para negarlo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a tratar un poco sobre cómo se agudizan los conflictos en la región latinoamericana. De acuerdo. Y el mapa de esos conflictos.